bienvenidos a Slayer Podcast. Yo soy Iñaki Oyarzún y en este podcast voy a ir repasando la serie de Buffy Cazavampiros episodio a episodio. Comentaremos su trama, analizaremos los episodios, los personajes y también iré contando algunas curiosidades sobre la serie. Hoy nos toca el cuarto episodio de la serie, un episodio bastante especial para mí, ya lo contaré un poco más adelante, titulado Teacher's Pet, en castellano El favorito de la profesora, emitido el 25 de marzo de 1997 y dirigido por Bruce Seth Green y guionizado por David Greenwald. Este episodio fue el primer episodio que vi yo en mi vida de Buffy, ¿vale? Lo pillé por ahí en Canal Plus, me lo vi, lo disfruté muchísimo y no sabía absolutamente nada de qué iba la serie porque no había visto los 3 primeros episodios. De hecho, ya os conté que los 2 primeros, ¿vale? Ese piloto doble, tardé muchísimos años en verlo, más concretamente hasta que fue lanzada la primera temporada en DVD, pero caí rendido con este episodio. No me preguntéis el motivo, porque la verdad es que tampoco es que tenga nada especial o algo diferente, de hecho es bastante normalito con ese monstruo semanal, tampoco llega a profundizar tanto en los personajes como sí lo hacen otros episodios, pero no sé, me llamó muchísimo la atención esos personajes, cómo hablaban, ese humor, por supuesto ese elemento de monstruos y vampiros, que aunque este capítulo tampoco está centrado en vampiros, sí tiene ese aura vampírica durante todo el capítulo, por lo que siento una conexión bastante especial con este episodio. Y bueno, para empezar, como ya sabéis, voy a ir dividiendo el podcast en diferentes bloques. Primero, pues sinopsis, ¿vale? De qué trata este episodio, luego analizaré el episodio con más profundidad, hablando de ciertos temas que he ido viendo. Por supuesto, esa sección del personaje destacado, que en esta ocasión va a ser Xander, ya que la historia gira alrededor de ese personaje. Y por último, una sección de curiosidades, que tengo que decir que hay alguna bastante chula. Así que nada, empezamos con de qué trata este cuarto episodio. Tras la desaparición del profesor de ciencias, una profesora sustituta llega al instituto, Natalie French, ¿vale? Una mujer misteriosa, explosiva y que atrae a todos los hombres. Es como si emanase algo. Finalmente descubren el cadáver de ese profesor desaparecido y la Scooby Gang empieza la investigación. Y la primera sospechosa es esa profesora. Este episodio nos muestra insectos gigantes, instintos adolescentes sexuales y todo mezclado con ese humor tan característico de Buffy Cazavampiros. Pero realmente, ¿de qué trata este episodio? Es un episodio de ese despertar sexual en la adolescencia. Todo oculto tras esta, vamos a decir, máscara de monstruo de la semana con esa profesora, esa villana, que resulta ser una mantis religiosa, un monstruo enorme. Este episodio, a través de estas escenas, nos muestra la sexualidad, la atracción, esas primeras impresiones y sobre todo esa presión social sobre el sexo. En el público más joven y especialmente en los años 90, el sexo era un tema absolutamente tabú. No se hablaba de la sexualidad como se habla hoy en día y este episodio nos habla un poco de eso, ¿vale? Se queda, es verdad, un poco en la superficie porque únicamente se centra pues en esa atracción sexual, pero es verdad que empiezan a desarrollarse ciertas tramas que irán desarrollándose durante toda la serie. Al final vamos a acompañar a estos personajes en todo su desarrollo adolescente, llegando a la adultez, cómo se van enfrentando a diferentes problemas y al final el sexo, la amistad, la atracción forma parte de ese viaje, tanto para Xander como para el resto de personajes. Y como os he dicho, una de las cosas que más me llama la atención son esas primeras impresiones. Eso es algo que Buffy ha sufrido desde su llegada a Sunnydale, como todo el mundo le juzga por cosas que han visto escritas en un informe, ¿vale? Como prender fuego a ese gimnasio, como que ya la ha marcado sin ni siquiera conocerla y sin saber la situación y qué ocurrió verdaderamente. Las primeras impresiones nos ponen a un personaje rebelde, problemático. Y eso también es algo que se ha tocado infinidad de veces. Esa primera impresión de ver a Darla llegar al instituto en ese arranque de la serie, que pensamos que es la chica que va a sufrir y que van a matar, y resulta que no. Todo está lleno de primeras impresiones. Y este episodio también lo hace con esa profesora, por cómo hablan de ella, por cómo actúan a su alrededor. No saben absolutamente nada de ella, pero ella ha llegado y ha arrasado con todo. Y por supuesto, por cómo empieza el episodio. Pero bueno, que eso, que ahora voy a analizarlo un poco más en profundidad, repasando ciertas escenas del episodio.
A través del deseo y la vulnerabilidad adolescente, ¿vale? Nos encontramos con un Xander bastante diferente a lo que hemos visto en los 2 primeros episodios, que se escudaba en el humor y en ser un poco fanfarrón, un poco tontorrón. Aquí lo vemos como está intentando crecer y al final uno de los síntomas del crecimiento es toda esa atracción sexual que ya vimos en el capítulo de la bruja con ese regalo de la pulsera Buffy. Son regalos pues más infantiles, coquetos. Aquí ya hablamos del tema sexual. Y así arranca el episodio con un sueño en el que Xander está salvando a Buffy y Buffy cae rendida a sus brazos. Este es un deseo que Xander va a desarrollar durante muchísimos capítulos, ¿vale? Hasta que se da cuenta de que no tiene absolutamente ninguna posibilidad, no hay conexión. Buffy únicamente le ve como un amigo aunque él quiera algo más. Y de aquí saltamos al instituto, a esa clase en la que, bueno, pues Buffy tiene conexión con ciertos profesores. Hay algunos que no la soportan, hay algunos que no la tragan, pero este profesor ve algo más en ella, no se queda en la superficie. El señor Gregory ve más allá de esa chica problemática y ve que tiene potencial para convertirse en algo muchísimo más grande. Es uno de esos profesores que te apoya, que está contigo. Yo no tuve demasiados en mi adolescencia, la verdad, pero es guay ver en una serie cómo esa conexión, cómo ese profesor intenta ayudar y motivarla para que no se rinda. Él no sabe que es la cazadora, él no sabe que tiene un trabajo que hacer, pero sí ve que en ciertos momentos Buffy se da por vencida. Dice, total, si toda mi vida voy a ser cazadora, pues para qué me voy a esforzar en estudiar esto, ¿no? Y él ve esas capacidades y está ahí para apoyarla. Pero por desgracia para Buffy y para nosotros, ese profesor termina muerto, ¿vale? Desaparece. Y eso también es un pequeño golpe para Buffy, ya que vuelve a sentirse un poco sola en ese instituto respecto a los adultos, ¿vale? Olvidémonos un poco de Giles, de sus amigos, de su madre. La tenemos que ver a ella que está bastante aislada y también es algo que se va a ir desarrollando a lo largo de la serie cuando vemos pues qué tipo de conexiones, qué tipo de relaciones tiene con los profesores. Y bueno, tras esta desaparición, tras encontrar esas gafas rotas en mitad de la clase, nos encontramos con la profesora sustituta, Natalie French, una mujer explosiva, segura de sí misma, elegante, con muchísima actitud, que llega a las puertas del instituto como si se tratase de una jauría de animales. Con ese magnetismo del personaje deja embobados a todos los chicos adolescentes, incluso a los adultos, pero especialmente a esos adolescentes que están en pleno despertar sexual. Esta profesora le hace muchísimo caso a Xander y rápidamente Willow y Buffy empiezan a sospechar que hay algo raro ahí. Todavía no se han enfrentado a muchísimos males, así que no saben qué tipo de villanos o qué tipo de monstruos se van a encontrar, pero ellas ya saben que hay algo que no encaja cuando hay una mujer haciéndole caso a Xander, ¿vale? Y ahí les doy toda la razón. Ellas empiezan a sospechar y por supuesto empiezan a investigar hasta que Cordelia encuentra el cadáver de ese profesor en el instituto al que le han cortado la cabeza. No es un vampiro, es otro monstruo. Ellos mismos se plantean qué más se van a encontrar, si todas sus pesadillas se van a hacer realidad en Sunnydale. Y finalmente, gracias pues justo a lo que están estudiando, porque Natalie French no es nada sutil, la verdad, y también a ese vampiro que huye de la profesora, etcétera, que ve Buffy a la noche, llegan a descubrir que la señorita French no es humana. Es en realidad una mantis religiosa. Esta investigación es muy guay porque ya no solo investigan esos libros demoníacos, sino que también se ponen a investigar y documentarse con documentales, enciclopedias, para intentar descubrir eso, que es una mantis religiosa, cuáles son sus acciones, cuáles son sus debilidades, y es algo bastante guay porque se sale un poco de lo normal. Al final van a encontrar demonios de todo tipo y este está muy relacionado con la naturaleza. Vemos como la señorita French se come un sándwich de saltamontes, vemos que ahí hay algo turbio que no sabemos qué es, y finalmente invita a Xander a su casa de noche. En las series de televisión adolescentes de la época, y bueno, también en las actuales, hemos visto esas relaciones alumno-profesor en 1000 ocasiones, ¿vale? Las vimos en Dawson Crece, por ejemplo, todo desde el punto dramático, realista. Aquí todo es muchísimo más loco y al final es un poco de Xander, ¿qué estás haciendo? Es una persona adulta, es una mujer que no entendemos por qué está detrás tuyo. Y al final resulta que es para secuestrarle, porque quiere matarle. Es un hombre virgen, que es lo que ella busca, para parearse y que nazcan nuevas pequeñas mantis. Buffy, Giles y Willow investigarán, encontrarán a la verdadera
Natalie. Y como os he dicho, descubren que necesita vírgenes para aparearse. Esta palabra de virgen se repite muchísimo durante el capítulo. Yo tampoco la entendía demasiado en su momento porque era como, son alumnos de instituto, por supuesto que son vírgenes, yo también lo soy. Hoy en día la verdad es que todo este tema sexual, como os he dicho, está muchísimo más a la orden del día, también redes sociales, etcétera, ha ayudado pues a que todo ocurra muchísimo antes. Al final el despertar sexual hoy en día no es como en los 90, así que tengo curiosidad por saber cómo verían este capítulo jóvenes de hoy en día. Quizá les resultaría gracioso que esas personas fuesen vírgenes o que no hablasen del sexo, no sé. Tengo bastante curiosidad porque a mí me parece lo más normal lo que veo, pero quizá a alguien más joven sí le chirría que esas personas pues no hayan tenido ese despertar sexual muchísimo antes. Pero bueno, vuelvo al episodio, todo en base a humor, ¿vale? Tienen muchísimos diálogos de humor durante este episodio, sobre todo una vez Xander y el otro alumno, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, están encarcelados en esas jaulas. Tiene muchísimo humor y la verdad es que eso también alivia un poco ya no lo que estamos viendo y ese aura terrorífica, sino el tema que está tratando. Porque al final, queramos o no, es una profesora, una mujer adulta, intentando matar a unos adolescentes. Pero bueno, tras esa investigación descubren cómo vencer a esa villana y matar con ella, acabar con ella. Aquí también este episodio tiene una cosa bastante chula o interesante y es que terminaba con un cliffhanger, con unos huevos que habían sobrevivido a esa destrucción. Luego nunca más se sabe sobre el tema y esto ocurre muchísimas veces en la serie de Buffy que dejaban esa pequeña puertita abierta. Algunas de esas puertas luego se desarrollaron en novelas, así que si estáis interesados en expandir un poco el universo de la serie, yo os recomiendo que echéis un ojillo. Es verdad que únicamente 3 fueron traducidas al castellano, pero hay muchísimas novelas en inglés alrededor de la serie y desarrollando muchísimas situaciones. Eran guionistas, productores de Buffy que se pusieron a escribir y otros escritores también, pero es algo muy interesante que yo desde luego os recomiendo. Y bueno, por supuesto no he mencionado a Cordelia, a Ángel que salen en este capítulo, simplemente para crear un poco ese elemento cotidiano en la serie de ver a esos personajes, aunque no están tan involucrados en la historia principal. De hecho, Ángel y Cordelia tardaban bastante en formar parte de ese núcleo de investigación o ese núcleo de acción, pero bueno, siempre es interesante verles en estos episodios. Además, también empezamos a ver esa tensión sexual no resuelta entre Buffy y Ángel, como él le regala esa cazadora. Quiero decir, hay ciertos momentos que ya nos van dejando la semillita y nos van creando esa conexión que veremos explotar un poco más adelante. Al final es un episodio bastante sencillo, sin demasiadas complicaciones. Quieren contarnos ese despertar sexual, esas situaciones de poder, también se mencionan un poco, ¿no? Esa profesora intentando aprovecharse de los alumnos, etcétera, pero al final todo gira alrededor de esa figura y esos momentos sexuales en los adolescentes. Tengo que decir que me habría gustado, aunque vemos a Willow celosa en algún momento, me habría gustado que explorasen un poco más también otros personajes que hay a su alrededor o que afectase más al resto del colegio, porque sí, están esos dos alumnos un poco tontos, ¿vale? Persiguiendo a esa profesora, pero no parece que tenga tanta influencia como se nos quiere hacer creer y me hubiese gustado que lo hubiesen explorado, ¿no? Es verdad que, bueno, pues el episodio tiene sus limitaciones, sobre todo presupuestarias. Ya os dije que esta primera temporada lo pasó bastante mal con el presupuesto, así que se notan esas limitaciones. Pero bueno, al final es un pequeño episodio de monstruo de la semana. Tampoco me emociona tanto el episodio, pese a tener esa conexión por ser el primer episodio que vi, porque está centrado puramente en el personaje de Xander y con el tiempo es un personaje que he llegado a odiar bastante. En este episodio, como os he dicho, os voy a hablar de Xander, así que nada, el personaje destacado es él. Como os he dicho, el episodio está centrado en el personaje de Xander Harris, interpretado por Nicholas Brendon. Su arco en este episodio empieza con ese deseo sexual hacia Buffy, ese deseo de salvarla, que más que demostrarnos lo que es capaz de hacer, nos demuestra las inseguridades que tiene el personaje, ya que todos sabemos que la persona que necesita ser salvada constantemente es él, no Buffy. Así que es ese momento en el que él se permite, vamos a decir un poco entre comillas, soñar e imaginarse una situación en la que él puede ser su héroe. Xander es el personaje más humano y seguramente por eso el personaje que más veces la caga durante esta serie.
No tiene poderes, no es vigilante, no tiene ninguna habilidad especial, más allá de ser la persona que se mete en líos constantemente. Pero a lo largo de la serie también nos dicen que al final lo que él aporta es el corazón. Yo la verdad es que nunca he llegado a verlo así. Entiendo por dónde quiere tirar la serie y entiendo que quiere convertir a cada uno de ellos en una pieza fundamental de este puzzle. Yo no he llegado a tener esa sensación nunca de que él fuese el corazón. De hecho, siempre he creído que el corazón es el de Buffy, que al final es el punto de unión de todos los personajes, y también Willow. Pero él, la verdad es que nunca lo he visto como esa raíz, esa conexión. Vamos a decir, nunca lo he visto como la toma tierra. Sí es verdad que es el que más alivio cómico nos ofrece y en el que, bueno, pues seguramente en algún momento nos podamos sentir identificados con él porque es una persona normal. Sobre todo en el arranque de la cuarta temporada, creo que es en el momento en el que más nos podemos identificar si hemos vivido situaciones de ese estilo. No me quiero adelantar, pero bueno, que seguramente en esos momentos sí tengamos una conexión. Pero el resto de serie, no sé si a vosotros os pasa o no, me lo podéis decir en comentarios. Es verdad que nos ha demostrado que algunas veces puede salvar la situación, ¿vale? No voy a quitarle todo el mérito a este personaje. Y que no siempre depende de esa fuerza o ese elemento sobrenatural para enfrentarse a las cosas. Le hemos visto tener valentía en muchísimos momentos, incluso tomar decisiones bastante discutibles, pero decisiones bastante duras de tomar. Así que eso no le voy a quitar todo el mérito. Pero es verdad que en muchísimas ocasiones se me ha quedado un poco simplemente en el elemento de humor. Y bueno, de aquí paso a la sección de curiosidades. Sé que este episodio estoy yendo bastante rápido, me vais a perdonar, pero estoy un poco enfermo, así que... Pero no quería dejar pasar la ocasión de hablar de este episodio esta semana. Pero eso, curiosidades. Creo que una de las curiosidades más guays de este episodio, o por lo menos más guays para mí, es que vemos a una actriz que interpreta a la Natalie French real, ¿vale? Esa señora mayor. Está interpretada por Jean Spiegel Howard, que resulta ser la madre de Ron Howard, el director, sí, el padre de Bryce Dallas Howard. La segunda curiosidad es en torno a la mantis. Fue toda una proeza poder hacerla debido a los problemas de presupuesto en la producción. Se usó una combinación de trajes con una persona en su interior, marionetas y por supuesto el uso de planos muy cerrados para que no se viesen muchísimas cosas que hubiesen roto esa fantasía de la mantis. Y por supuesto otra de las curiosidades también está alrededor de la mantis y es ese uso de monstruos que era tan típico en el cine de los años 50, esos monstruos gigantes, esa araña gigante destruyendo una ciudad en Tarántula, así que hace un pequeño homenaje a ese cine de monstruos. Y bueno, estas son las curiosidades que he encontrado. Si conocéis alguna más alrededor de este episodio me lo podéis decir en comentarios. Y hasta aquí llega este repaso a el favorito de la profesora, el episodio número 4 de la primera temporada. Y ahora me encantaría saber vuestra opinión, que me lo podéis decir en comentarios, tanto en YouTube como en redes como Instagram o en las plataformas de podcasting. Y aquí, como siempre, os dejo unas preguntas. ¿Os parece que el uso de la mantis es una metáfora perfecta de la representación de esos miedos adolescentes a todo el elemento sexual? ¿Os hubiese gustado que esos huevos de mantis hubieran salido en otro episodio? Y por supuesto, ¿qué opináis de la muerte del señor Gregory, ese pequeño aliado que tenía Buffy en el colegio? Podéis dejármelo todo en comentarios. Yo soy Iñaki Oyarzún, esto ha sido el cuarto episodio de Slayers Podcast y nada, nos escuchamos en un próximo episodio. Adiós.